Muchas gracias, señor presidente. Un saludo para todos los compañeros senadores y senadoras, especialmente que hoy se encuentran en este recinto del Senado de la República. Se trata de un proyecto de acto legislativo en el cual se pretende incluir el artículo 11A dentro del capítulo primero del título segundo de la Constitución Política de Colombia, por el cual se declara que todo ser humano en el territorio nacional tiene derecho al agua en condiciones de accesibilidad, calidad y disponibilidad. Designar como uso prioritario el consumo humano sin detrimento de su función ecológica y especialmente, y esta es la base del proyecto, que el Estado garantice la protección y recuperación de los ecosistemas del recurso hídrico. Yo le quiero agradecer inicialmente a todos los ponentes, a las senadoras Doris Vega, Claudia López, a los senadores Manuel Enrique Rosero, Jaime Amin, Roberto Gerlein, Armando Benedetti, Vivian Morales, Carlos Fernando Motoa, Alexander López y a todos los demás senadores que con sus UTL contribuyeron a escuchar no solamente al gobierno nacional, sino a las distintas universidades, colegios y organizaciones sociales de base de este país. Nace este proyecto de la iniciativa de un grupo de senadores que tenemos orígenes en nuestra provincia o que vivimos en la provincia y que nos preocupa enormemente cómo el agua de los ríos se agota. Por eso he querido hacer uso de la palabra antes que los ponentes de este proyecto. Le agradezco a los profesores universitarios, a las universidades, a los ambientalistas, a la Red Nacional de Acueductos Comunitarios y a las organizaciones de base de todo el país que hoy están pendientes no solamente del partido de fútbol después de las 7 de la noche, sino de este proyecto fundamentalmente. Yo llamo a los honorables senadores a respaldar este proyecto, a sentar un precedente de independencia y de autonomía del Congreso, por encima de intereses de carácter particular que se muevan en algunos funcionarios. Apoyemos, porque estamos en un momento histórico de hacerlo y más luego tendríamos que lamentarnos. Se busca proteger los ecosistemas, lo que significa proteger la vida humana y de todas las especies y garantizar el desarrollo económico de Colombia. Es un proyecto que logró unirnos para trabajar y perfeccionar el artículo que le dará armonía al capítulo de los derechos fundamentales de nuestra Constitución y especialmente al más importante de los derechos fundamentales, como es el derecho a la vida. Bien lo ha dicho la Corte Constitucional en repetidas ocasiones, y especialmente desde el año 92 en la sentencia T-578, que dice en uno de sus apartes: ningún sentido tendrá pretender asegurar la vida, bien sea humana o de cualquier otra especie, sin asegurar el derecho al agua en sus dimensiones básicas como fundamental. En repetidas oportunidades nos reunimos con el gobierno, en 7 oportunidades en estos últimos 2 meses, y lo escuchamos porque nuestra intención es que aquí estuviera el gobierno nacional jalonando este proyecto, que es base para la economía de este país y es base para la paz. Así como el agua es considerada en el resto del mundo la base de la economía, queremos que así sea también y en nuestro país. Y de la paz, porque el mismo gobierno, el mismo ministro del Medio Ambiente, en el gran foro de la biodiversidad,
junto al hoy presidente Nobel de Paz, dijo textualmente: al menos el 75% de los conflictos de nuestro país están asociados a problemáticas ambientales. Por eso es que esta iniciativa está dada a dar el paso más importante que consolide la paz, y es dar un arma jurídica a la comunidad para que evite las vías de hecho y así podamos tener una paz estable y duradera. Igualmente resolvimos los tres aspectos en que tenía preocupación el gobierno. Uno, la interpretación de equidad del servicio público del agua. Al contenido de este artículo, por sugerencia del mismo gobierno y de varios parlamentarios, se incorporó el concepto de accesibilidad, que está contenido en la observación número 15 del Pacto de Derechos Económicos y Sociales y Culturales de la ONU, y que implica que los costos del agua deben estar al alcance de todos y no ser un obstáculo, deben ser asequibles, por lo tanto no implica gratuidad ni implica la no existencia de un costo por este servicio. Esto lo han entendido hasta los mismos acueductos comunitarios de los campesinos, en que ellos mismos ponen parte de su trabajo y de sus recursos para tener un acueducto veredal. De tal manera que esta preocupación del gobierno y de algunos honorables senadores no tiene ninguna razón de ser. Es decir, el agua, todos tenemos que pagar su transporte y también lo que haya que hacerle necesario para ser potable. El otro principio, el de la sostenibilidad fiscal, que también algunos senadores y el gobierno también tenía inquietudes, yo quiero recordarles aquí. En la comisión primera le quiero hacer un reconocimiento al senador Roosevelt, al senador Jaime Amin, al senador Serpa Uribe, en donde explicaron hasta la sociedad el parágrafo del artículo 334 de la Constitución, que consagra que al interpretar este artículo, bajo ninguna circunstancia, al interpretar el artículo 334 de la Constitución, bajo ninguna circunstancia, autoridad alguna de naturaleza administrativa, legislativa o judicial podrá invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su protección efectiva. Significa, estimados parlamentarios, que este Congreso no requiere aval alguno del gobierno para hacer una reforma constitucional. Pero a pesar de esto y a pesar de la progresividad que es inherente a todos los derechos fundamentales, al articulado se le incluyó el principio de la progresividad para que el gobierno tenga la absoluta tranquilidad sobre la manera gradual como se podrá atender todas las exigencias que haga la comunidad sobre el acceso al agua, de acuerdo a la capacidad financiera, a la realidad económica del país en determinado momento. Lo que sí causaría, y en esto quiero llamar la atención, un fuerte impacto fiscal sería negar la protección del agua planteada en este proyecto. Un ejemplo claro, la afirmación hecha por los investigadores de la revista Semana en el especial llamado Agua Bendita, afirman lo siguiente, para que lo escuchen los compañeros senadores de la costa. Afirman contundentemente que el páramo de las Papas da origen al poderoso río Magdalena, del que dependen más de 32 millones de personas, el 80% del Producto Interno Bruto de la nación, el 70% de la energía hidráulica, el 95% de la termoelectricidad, el 70% de la producción agrícola del país
y el 50% de la pesca de agua dulce. De tal manera que proteger el agua es proteger la economía de este país. A los problemas del licenciamiento, no en ningún momento se prevé el voto o la obstrucción a ninguna actividad económica. Por el contrario, lo que se pretende es que hayan estudios ambientales serios cada vez que se emprenda cualquier tipo de proyecto, bien sea del sector agropecuario o de cualquier otra naturaleza. La Corte Constitucional dijo lo siguiente: llama la atención cómo el gobierno nacional ha construido toda una política minera sin contar con los adecuados estudios técnicos, sociológicos y científicos que permitan evaluar los impactos que genera dicha actividad sobre los territorios. Es decir, estamos dando cumplimiento a lo que ha dicho la Corte Constitucional. Queremos proteger la materia principal de la economía, que es el agua, para todas las actividades económicas. Llamo la atención también cómo en el plano internacional la mayoría de los países han dado al agua los resultados como el elemento más importante para la economía. Por eso quiero terminar mi intervención pidiendo nuevamente a los honorables senadores su apoyo y con las palabras de Leonardo DiCaprio durante la ceremonia de firma del Acuerdo de París y reproducidas en el documental Antes que sea tarde. Dijo: todo lo que he visto y aprendido en mi viaje por el mundo absolutamente me aterrorizó, pero me aterrorizó más pensar que en la vergüenza que cada uno de nosotros sentirá cuando nuestros hijos y nietos miren atrás y se den cuenta que teníamos los medios para detener esta devastación, pero simplemente faltó voluntad política para hacerlo. Honorables senadores, la paz evitará miles de muertos. Proteger el agua salvará millones de vidas. Muchas gracias, senador Prieto, autor del proyecto. Tiene la palabra